Hola, ¿cómo están? Espero que bien, positivos, activos y creativos siempre. Vamos a hablar de un tema realmente controversial, polémico, por excelencia. Vamos a hablar de un tema muy interesante, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica y en el mundo. Vamos a hablar de la orden de aprehensión establecida en el numeral primero del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece: ninguna persona podrá ser arrestada ni detenida sino en virtud de una orden judicial, o a menos que haya sido sorprendido infragante. ¿Qué quiere decir esto? Y no hace falta ser un erudito en la materia para llegar a este análisis, que existen en Venezuela solamente dos supuestos en base a los cuales se hace viable la privativa de libertad de una persona. Una, que la persona esté cometiendo el delito al momento de su detención, delito flagrante. Eso ya lo hablamos en un video que subimos hace ya algún tiempo. El segundo supuesto que hace viable la detención de una persona de manera legítima en Venezuela, la orden de aprehensión. El artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal establece que para que el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, autorice u ordene la aprehensión de una persona, deben estar cubiertos algunos extremos. El primero, debe existir un hecho punible que amerite pena privativa de libertad y cuya acción penal no esté evidentemente prescrita. Dos, que existan suficientes elementos de convicción que hagan presumir que esta persona está involucrada con la comisión del hecho. Tres, que por las circunstancias del hecho exista una presunción razonable de peligro de fuga o de peligro de obstaculización en la búsqueda de la verdad. Si están cubiertos estos extremos, entonces el Tribunal de Control, en audiencia de presentación, podrá ratificar la orden de aprehensión y decretar una medida judicial privativa de libertad. Eventualmente también podrá decretar una medida cautelar sustitutiva de libertad, y de manera milagrosa, es utópico, casi nunca sucede, también podrá decretar una libertad plena en favor del imputado. ¿Qué dice la doctrina venezolana en relación a la orden de aprehensión? Bueno, pasa a analizar los requisitos de fondo, los requisitos de forma, cuándo se hace viable, cuándo no, desde el punto de vista técnico jurídico, pero los criterios son muy compartidos y no hay diferencias significativas entre un autor y otro, así que no me detengo mucho aquí. ¿Qué dice la jurisprudencia en Venezuela en relación a la orden de aprehensión? Bueno, hay una sentencia, la 38, de fecha 19 de enero del 2007, Carmen Elena de Merchán, que establece que para que sea viable una orden de aprehensión deben estar cubiertos los extremos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, que ya les mencioné con anterioridad: que exista un hecho punible que amerite pena privativa de libertad cuya acción penal no esté evidentemente prescrita, que existan suficientes elementos de convicción que hagan presumir que la persona está relacionada con los hechos y que, de acuerdo a las circunstancias del caso, existe una presunción razonable de la presencia del peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad. Y así es como debería ser. Después existe otra jurisprudencia que les ubiqué por aquí, que vino a complicar un poco las cosas en los distintos escenarios jurídicos del país. Es la sentencia de fecha 3 de octubre del 2009 de Francisco Carrasquero, donde establece lo siguiente: Sala Constitucional. El Ministerio Público puede solicitar una orden de aprehensión contra una persona que no haya sido investida de la cualidad de imputada. Es decir, este criterio de este magistrado le da la posibilidad al fiscal del Ministerio Público
de solicitar órdenes de aprehensión sin que la persona haya sido investida con la cualidad de imputada. Es decir, usted nunca fue sometido a una investigación criminal, a usted nunca la llamaron para sentarla allí en una mesa en la Fiscalía del Ministerio Público o en el órgano investigativo que éste designe, puede ser Cuerpo de Investigaciones, para decirle: usted está siendo investigado por esta denuncia, por el delito de homicidio, hemos realizado algunas diligencias de investigación que apuntan a que usted es responsable, tenemos varios testigos, tenemos una experticia científica, entonces desde este momento y en lo sucesivo, usted tiene el derecho a la defensa. Puede contratar un abogado y todo lo que establece la ley en relación al derecho a la defensa. No. Simplemente se puede solicitar una orden de aprehensión contra una persona la cual no haya sido imputada. En este punto, debo aclarar lo siguiente. En el caso de que se pueda hacer esto y que se pueda solicitar una orden de aprehensión y posteriormente un juez de control autorizarla u ordenarla, es estrictamente necesario que a esta persona, la cual no es imputada, se le haya citado por lo menos 3 veces de manera consecutiva para que rindiera declaración en relación a una investigación criminal donde se le menciona, y que estos 3 intentos de citarla y de traerla al órgano investigativo hayan resultado fallidos. Si después de estas 3 citaciones no se logra la comparecencia de esta persona, entonces surge irremediablemente la figura del mandato de conducción, artículo 292 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que el juez de control, a la solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la conducción por la fuerza pública de una persona para que rinda declaración ante el órgano o el funcionario que lo requiere. Si este mandato de conducción también resultare fallido y no se puede conducir a través de la fuerza pública a esta persona para que rinda declaración en relación a una investigación donde se le menciona de alguna manera, allí sí se hace viable la solicitud de una orden de aprehensión por parte del Ministerio Público ante un tribunal de control, porque surge irremediablemente la figura de la contumacia, que no es otra cosa que la negativa constante y reiterada del requerido de acudir ante el órgano investigativo que lo requiere. Entonces, y solo entonces, se hace viable la solicitud y posterior autorización de una orden de aprehensión contra un ciudadano, por cuanto se les dio todas las oportunidades del mundo para que acudiera a rendir declaración en relación a una investigación criminal donde se le menciona, y no fue. Dentro de los requisitos que se requieren para que una orden de aprehensión se haga viable están que haya una presunción razonable de la existencia del peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad. Este es un tema extremadamente complejo al cual le voy a dedicar un video completo que voy a subir en los próximos días. Pero no voy a dejar de decirles que en el 90% de los casos, fiscales solicitan privativa de libertad a una persona porque existe peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad. Ni siquiera establecen cuál de los dos existe. Y si existen los dos, tienen que justificarlo y no lo hacen. Y los jueces de control en sus decisiones establecen que, por cuanto es criterio de quien aquí decide que existe el peligro de obstaculización en la búsqueda de la verdad y de peligro de fuga, entonces se priva de libertad a la persona. Señores, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias reiteradas, ha establecido que para determinar la existencia del peligro de fuga debe hacerse a través de hechos concretos que no dejen duda de la existencia de este supuesto. Te doy un ejemplo.
la persona ya intentó fugarse y fue capturada cuando estaba tratando de saltar las paredes del centro de reclusión. La persona estaba planificando fugarse y se tiene como evidencia algunos chats, algunos WhatsApp, algunos mensajes, alguna carta, alguna conversación, un testigo. Pero tienen que haber hechos concretos que no dejen lugar a duda de que existe realmente el peligro de fuga. Que la persona, en el caso del peligro de obstaculización en la búsqueda de la verdad, bueno, tiene que haber prueba de que esta persona está tratando de influenciar a los testigos, a los expertos, para que no declaren o para que declaren a su favor. Pero deben haber hechos concretos que puedan establecer de manera contundente que ciertamente esta persona o se está tratando de fugar o está tratando de obstaculizar el proceso. Fiscales y jueces solo se conforman con decir: existe peligro de fuga, existe peligro de obstaculización a la búsqueda de la verdad, por la magnitud del daño causado, por la pena que podría llegar a imponerse. Y esto es totalmente absurdo y es una aberración jurídica. Tienes que decirme de manera clara por qué existe uno, por qué existe el otro o por qué existen los dos. Y esto no sucede. Establecer la existencia del peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad sin argumentos sería decidir en base a supuestos y no a hechos. Y en el derecho se decide en base a hechos y no a supuestos. Entonces, y de acuerdo al contenido del numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solo existen dos supuestos que hacen viable la detención de una persona. Uno, delito flagrante. Dos, orden de aprehensión. Pero hace algunos años atrás surgió a nivel jurisprudencial la posibilidad legal de detener a una persona en Venezuela sin que existan ninguno de estos dos supuestos. Es decir, la persona no está cometiendo el delito en flagrancia y la persona no tiene una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, se considera que está siendo investigado por un delito extremadamente grave. Entonces, la persona es detenida bajo la figura jurídica que surgió a nivel jurisprudencial, que se conoce como judicialización de la detención. Es decir, aun cuando no existe el delito flagrante ni orden de aprehensión, se judicializa la detención, se hace legal, por cuanto la persona está siendo investigada por delitos extremadamente graves. Es tan aberrante y tan monstruosa esta decisión y este análisis y este argumento jurídico para privar a una persona de libertad de esta manera, que le voy a dedicar un video completo en los próximos días también, y ya tendrán la oportunidad de verlo y de opinar al respecto. Finalmente, entonces, orden de aprehensión debe surgir de manera directa y como consecuencia de una investigación previa, donde se cita al investigado en 3 ocasiones mínimas y se niega a acudir ante el órgano de investigación que lo requiere. Se ordena un mandato de conducción, que es la conducción a través de la fuerza pública, también resulta fallido, declarándose a la persona en contumacia. Negativa constante y reiterada de acudir ante el investigador que lo requiere. Ahora sí surge de manera irremediable la viabilidad de la orden de aprehensión. Después de esto, tenemos que cubrir los 3 supuestos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. 1, que estemos ante la presencia de un hecho punible que amerite pena privativa de libertad, cuya acción penal no esté evidentemente prescrita. 2, suficientes elementos de convicción que hagan presumir que esa persona está comprometida con el hecho investigado. 3, que por las circunstancias del caso haya una presunción razonable del peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad. ¿Qué pasa si fiscales y jueces siguen justificando una orden de aprehensión solo basados en el peligro de fuga? Pues que poco importará
si existen o no suficientes elementos de convicción que hagan presumir que esa persona tiene comprometida su responsabilidad penal. Se le señala a una persona por un delito. El delito, evidentemente, amerita pena privativa de libertad y no está prescrito. Es viable este supuesto. El otro supuesto es que existan suficientes elementos de convicción. No existen suficientes elementos de convicción. Pero sí existe peligro de fuga porque el delito que se le imputa, porque el delito que se le acredita es extremadamente grave. Entonces, como el delito que la fiscalía le está acreditando a una persona es extremadamente grave, entonces surge el peligro de fuga y peligro de obstaculización en la búsqueda de la verdad. Es demasiado grave, así que no me importa si existen suficientes elementos de convicción. No, señores, debe haber una concurrencia de estos supuestos. Debe haber un delito o la existencia de un delito que amerite pena privativa de libertad y que no esté prescrito, pero deben existir suficientes elementos de convicción que comprometan por lo menos la responsabilidad penal de ese ciudadano, y después debe existir de manera concreta hechos que hacen presumir que esa persona o se puede fugar del proceso o puede obstaculizar la fluidez del mismo. Ahora sí, para finalizar, les traigo a colación dos sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la 2046 del 5 de noviembre del 2007 y la 492 del 1 de abril del 2008, las cuales establecen que la orden de aprehensión es una medida excepcional que solo se hará viable cuando se logre determinar la existencia de los supuestos del artículo 236 de la norma adjetiva penal, y cuya función no es otra que asegurar las finalidades del proceso, es decir, el establecimiento de la verdad de los hechos. Lo que quiere decir que la orden de aprehensión es la consecuencia última de la imposibilidad que tiene el órgano de investigación de hacer comparecer a una persona de manera voluntaria o forzosa a que rinda declaración en relación a una investigación criminal que se lleva en su contra. Lo que quiere decir a su vez que si una persona es señalada por la comisión de un hecho punible que amerite pena privativa de libertad, que no esté prescrito y que existan suficientes elementos de convicción de que esta persona esté involucrada con los hechos, pero se presenta de manera voluntaria ante el órgano de investigación que lo requiere, se erradica el peligro de fuga y por tanto no se hace viable la orden de aprehensión. Esto en la pura teoría. En la práctica pasan otras cosas. Nos vemos en el próximo video.